Hola, mi nombre es Cintia y la idea de este video es poder hablar de cómo abordar un parcial. Se acercan épocas de parciales y bueno, a veces lo que se nos hace un poco difícil a todos los y las estudiantes es qué poner en el parcial o cómo responderlo. Generalmente tendemos a lo que comúnmente o vulgarmente llamamos a batatarnos por la cantidad de información que a veces queremos poner de entrada en el parcial o en una respuesta y que por ahí se complejiza a la hora de redondear o poder ser concisos o concisas para cierta explicación, en el caso de que sea un desarrollo. O también nos da mucho miedo cuando es oral, porque siempre estamos pensando, ¿qué esperará el profe o la profe de mí? ¿Qué esperará que le diga? Yo no sé mucho, generalmente tendemos a decir esas cosas. O simplemente hay compañeros y compañeras que se paralizan frente a un oral. Después también está el multiple choice, que muchos y muchas decimos a veces es complicado e incluso tiende a ser un montón de veces un poco que nos juega en contra, ¿no? Por ahí, qué sé yo, alguna pregunta que sea medio capciosa, eh, que en la multiplicidad que se puede poner una respuesta, solo cambia una palabrita y nosotros en los nervios apretemos o toquemos cualquier cosa y por ahí a veces vamos a pensar de que porque es múltiple choice por ahí es más fácil y termina siendo un poco más complicado por ahí que el desarrollo incluso. Todos tenemos dificultades diferentes a la hora de abordar un parcial. Absolutamente todos y todas pasamos por esa situación. Absolutamente todos y todas tenemos algo a lo cual no nos gusta, una forma de abordar parciales que no nos gusta, o finales incluso, que no nos gusta o que se nos dificulta un poco más. Y todos y todas tenemos uno o varias maneras en las que se nos hace como más fácil abordar. Bueno, en el tema del desarrollo, lo que sucede a veces es que en la apurada de lo que estamos por resolver, no nos damos cuenta o no releemos bien la pregunta o el enunciado. ¿Y qué pasa? No logramos ser concisos o no respondemos a veces incluso. Por ejemplo, maneras en las que se puede abordar una respuesta de parcial es primero leyendo muy bien y viendo cuáles se me hacen mucho más fácil a mí. Entonces, empiezo por las más fáciles para ya como descartar de alguna manera ese conocimiento de alguna manera, o sea, sacarlo, ya haberlo volcado. Y después, bueno, ir a las que tengo que leer un poco más en profundidad. Ejemplo, me hacen una pregunta de comparación, ¿no? Entre dos autores o, qué sé yo, dos personas o dos situaciones. Entonces, cuando tengo que comparar, tengo que utilizar ciertos recursos para que aquel otro que me lee se dé cuenta de que estoy comparando. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser concisos frente a un parcial o final. El hecho de la cantidad de renglones. No puedo escribir dos hojas de una misma respuesta. Primero, porque me gasté todo el tiempo en hacerlo. Y voy a hacer una sola respuesta bien y por ahí las otras súper cortitas. Entonces, más o menos, es algo que se ve en taller que nos parece una tontería, pero que nos enseña un montón. El hecho de la cantidad de párrafos. Va según la respuesta, por supuesto. Puedo tener un máximo de 15 según la respuesta, puedo tener un máximo de 10. Muchos dicen no puedo ser conciso o concisa en eso. Es un tema de prácticas, o sea, todos tenemos que practicar, tratar de ser concisos lo máximo posible o concisas. En el sistema de no sacar información, todo lo contrario, de lograr retener la información más importante. Para eso, a la hora de estudiar para un parcial, conviene no solo hacer un resumen de lo que estoy leyendo, sino además del resumen a un cuadro. Ustedes me dirán, si tengo que hacer 4 materias y además tengo que trabajar y además tengo una familia que atender y además, no sé, hago 80.000 cosas o qué sé yo,
no sé, la cantidad de horas que trabajo, por supuesto, todos tenemos una vida distinta a la otra persona. El tema a veces es reducir en la cantidad de materias, no atratarme tanto y poder resolver bien todos estos temas. Es importante, porque a la hora de estudiar es donde va a estar mi resolución de parcial. ¿Por qué? ¿Puedo hacer un resumen? Sí, yo no tiendo a hacer resumen, por ejemplo. Yo no tiendo a agarrar el módulo y hacer un resumen. Yo hago todo cuadros. Pero hay personas que se les hace mucho más fácil pasar lo que están leyendo de la hoja o del libro a un resumen. Bueno, arman un resumen, traten en ese resumen de poner y de cambiar algunas palabras que puedan cambiar y que no sean, o sea, tajantemente que las tengan que usar sí o sí para la materia. Una vez que hacen un resumen, la idea es hacer un cuadro con lo más importante. Puede ser un mapa conceptual, un cuadro comparativo, cualquier tipo de otro mapa, ¿sí? Hay miles de maneras de tratar de poner solo la palabrita. Cuando yo voy a estudiar, utilizo esos cuadros. Entonces, cuando voy al parcial, sé qué palabras son más importantes que las que voy a tener que utilizar. Bien. Pregunta tipo de un cuadro comparativo, pónganle. Tienen que comparar dos autores que hablan sobre un mismo tema. Voy a tocar un tema, qué sé yo, que se me haga un poco fácil a mí. Percepción. Póngale que me tengo que hacer un cuadro comparativo entre lo que dice Freud sobre la percepción, lo que dice Merleau-Ponty, lo que dice Guzmán sobre la percepción. Pongo que Freud piensa bla 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 o habla de bla 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 o en el texto nos encontramos que Freud dice de la percepción bla bla bla, Guzmán dice, Merleau-Ponty dice, ¿sí? Todo esto queda deshilachado, ¿se dan cuenta? O sea, no tiene... Lo que nosotros tenemos que agregar ahí son los conectores, tipo, sin embargo, Guzmán piensa, ¿sí? Al mismo tiempo tenemos a Merleau-Ponty, que piensa que... Todas esas frases armaditas, ustedes me dirán, vos lo podés decir ahora, pero ¿no? Pero ahí es donde está el enganche para que un profesor o profesora vean que ustedes lograron hacer esa comparación. ¿Cómo tengo que estudiar yo para lograr esa comparación? Con un cuadro comparativo. O sea, cuando yo voy a estudiar a un cuadro comparativo y señalo las cosas más importantes. Entonces yo sé que para Freud, por ejemplo, para hablar de percepción, voy a poner 4 o 5 cosas. Para Merleau-Ponty, para Guzmán, ¿no? Guzmán piensa, lo más importante es esto, una frasecita a veces, ¿sí? Y llevarme eso al parcial. Lo demás lo explico yo con mis palabras. Interesante. O sea, digo lo que tengo que decir, al mismo tiempo reduzco lo máximo posible, al mismo tiempo no relleno con la pavada, sino que puedo organizarme para explicar y lograr esa comparación, no haciendo un cuadro, sino comparando en el desarrollo. ¿Sí? Otra cosa, ese cuadro comparativo, si yo tengo un multiple choice, es mucho más fácil. Porque yo ya saqué lo más importante, alguna frasecita de las más importantes, algún, como bien digo, un tildado de lo más importante. Entonces, si yo voy a tener un multiple choice, bueno, voy a tener lo más importante. Lo mismo a la hora de hablar. A la hora de hablar, yo sé que hay compañeros y compañeras que les cuesta muchísimo más expresarse hablando que escribiendo. A mí me pasa al revés, me expreso mucho mejor hablando que escribiendo. Pero a la hora de hablar me va a pasar lo mismo. O sea, yo voy a recordar el cuadro comparativo y digo, tal frase tiene que estar, tal palabra, Freud decía esto, entonces Guzmán, tal cosa, ¿no? La facilidad de la palabra, por lo menos para mí, es el hecho del relleno que podemos llegar a meter y también que tenemos enfrente a alguien que tal vez nos tira una soga, ¿sí? Y bueno, eso nos ayuda a concluir un poco. Eso, digo, un cuadro comparativo como puede ser el hecho de que una pregunta esté compuesta por un montón de preguntas que yo tengo que ir enlazando. Eso está bueno porque en realidad me marca, ¿no? Si yo tengo que ir enlazando y una pregunta está compuesta por muchas preguntas, yo sé que primero tengo que resolver una para después otra, después otra.
Lo que no me puede pasar es excederme en la cantidad de párrafos, en la cantidad de palabras que utilice a la hora del desarrollo. No puedo excederme tanto, no puedo irme a 25 párrafos, es un montón para resolver por ahí una respuesta, incluso una respuesta compuesta. Para eso nosotros más o menos tenemos que pensar, pero por eso les digo que hay que tener una práctica para llevar adelante. Por ejemplo, yo puedo resolver en 15 párrafos una respuesta compuesta. Una respuesta simple la puedo resolver en 10. La puedo resolver en 15 también. Pero más de ahí ya es un montón. Hay profes que nos dan cantidad de hojas incluso. Y muchos decimos, a mí no me pasa, pero hay compañeros y compañeras que he escuchado decir, a mí no me alcanzan 2 hojas para escribir. Y por ahí son 3, 4 preguntas. O sea, te tiene que alcanzar bárbaro 2 hojas. Está perfecto si yo utilizo 15 renglones para cada hoja. No máximo de eso, unos 10. Me tiene que alcanzar bárbaro. Tengo que poder resolver y sintetizar para poder seguir con el parcial. Porque lo que pasa bastantes veces, lo he visto, es el hecho de que muchos compañeros dicen, en una escribí un montón y en otra muy poquito. Y eso no sirve mucho para un parcial. O sea, no me estás como salvando la nota. Porque por ahí de la otra respuesta también sabía, pero por el tiempo que me viene corriendo, entonces, ustedes tienen que calcular que entre nervios y tiempo, o sea, son algo que no son amigos. Entonces, si no son amigos, el tiempo y los nervios, yo tengo que poder administrar. Ustedes dirán, vos lo decís ahora porque estás sentada, porque estás haciendo un parcial. Yo no suelo ponerme nerviosa en los parciales, entonces no sé cómo se pasa esa situación. Me pongo nerviosa en otras situaciones, no en los parciales. Entonces no sé cómo se pasa esa situación. O sea, yo estoy muy tranquila, así sepa o no sepa. Pero estoy siempre muy tranquila, siempre digo, incluso si es desarrollo, si es choice, no me importa la modalidad mucho, me acomodo, en eso no tengo ningún problema. No soy ninguna privilegiada, simplemente no me pasa, y supongo que debe haber un montón de gente que tampoco, pero en su mayoría sí se ponen nerviosos o nerviosas, y en ese nervioso o nerviosa es que no puedo administrar el tiempo. Y la idea del tiempo yo la logro administrar antes del parcial. O sea, cuando hice mis resúmenes, cuando leí. Otra cosa que pasa mucho también es el hecho de utilizar resúmenes de otros. Siempre lo hablamos con compañeras y compañeros un poco más avanzados. El hecho de que por ahí el otro me puede dar una mano si me lo explica, me puede servir para completar un resumen mío. Pero si no tengo mi propio resumen, les aseguro que se complica. Porque es difícil leer a otro en el resumen. Porque en el resumen en realidad está la subjetividad y la perspectiva del otro sobre la materia. Tampoco sé utilizar bien los materiales, porque si voy al resumen de otro o de otra persona, no sé de dónde sacó eso, ¿no? Yo siempre digo que lo bueno que nos dan los textos es vocabulario. Y lo bueno del vocabulario es que cuando yo tengo más vocabulario, más puedo desenvolverme en una situación de nervios. Por ahí, si yo leo un resumen, como eso ya está resumido por otra persona con su subjetividad, con sus palabras, con lo que sea, no tengo ese margen de poder tener vocabulario propio o de haberle dado mi perspectiva a eso, porque ni siquiera lo leí del texto en crudo. Otra cosa también que sirve mucho es si los profes nos dan videos para verlos. Porque la realidad es que cuando vemos un video, la imagen se nos queda un poco más grabada. Y además, como bien le digo, podemos adoptar el vocabulario del video que nos da una perspectiva al hablar mucho más fluida que lo que se lee en un texto que es mucho más duro y crudo. Nada, eso se los digo porque sirve tanto para si voy a tener un oral como si voy a tener un desarrollo. Ahora, para los choice, lo que sirve es ir al texto en crudo. No sirven mucho los resúmenes para los choice porque, ya les digo, tiene una propia subjetividad.
entonces no me va a servir mucho para un choice. Después me va mal en los choice y le echamos la culpa al choice en sí. ¿Hay choice que son capciosos? Sí. Pero también pongo de mi parte a la hora de estudiar para poder hacer eso. El vocabulario es sumamente importante. Y leer del texto me da esa perspectiva. Además, también me causa cierta curiosidad de ciertas cosas. Por ejemplo, ay, no entendí esto. Ay, no, esto no me queda muy claro. Esta frase no me queda muy clara. Entonces, me lleva a investigar o a resolver o a preguntarle a otro compañero o compañera. Eh, Eso está bueno. También el juntarse a veces a estudiar sin decirse una palabra, ¿eh? Tipo, sentarse con otro ahí que me esté mirando, me obliga casi a estudiar, ¿sí? Por lo menos a mí me sirve. Esto del resolver, como bien decía, los parciales, es leer muy bien la pregunta en el caso del desarrollo. O escuchar muy bien la pregunta en el caso del oral. En el caso del desarrollo puede haber múltiples cosas que voy a tener que utilizar muchísimos recursos lingüísticos. A veces nos dice, por ejemplo, defina, ¿sí? Hay otras veces que nos dice, según fulano, qué sé yo, Freud, según tal autor, Pinot, no sé, ¿se entiende? Según Pinot. Quiere decir que hay otra mirada, pero no. Yo voy a poner lo que Pinot dice. No voy a poner mi propia opinión en eso, porque es según Pinot. ¿Por qué la escuela, eh, nada, se hizo cargo de la educación? Bueno, según Pinot, ¿sí? Eh, Después, por ejemplo, eh, cuando dice defina, me está pidiendo como algo un poquito más puntual, ¿no? No me está pidiendo mi opinión, no me está pidiendo que ponga palabras mías. Defina es conciso, definir. O sea, buscar una definición a tal cosa, ¿sí? Eh, Después, por ejemplo, otra cosa que puedo darles de ejemplo es, miren que la estoy inventando todo esto. ¿Por qué Pino compara? Ah, la tenéis con Pino. Bueno, son las clases de apoyo que yo doy, entonces es como que tengo el material un poco bastante fresco. ¿Por qué Pino compara a la escuela con los camellos? ¿No? Y ahí tengo que hacer una... En el grupo igual hemos definido eso de por qué Pino compara, ¿no? Hemos dado... pero ahí no nos pide nuestra opinión sobre por qué Pino, sino que nos dice, nos pide que saquemos del mismísimo texto por qué Pino compara a los camellos con la escuela, ponele. ¿No? No nos está pidiendo nuestra opinión. Después hay cosas como, ¿qué piensa usted de lo que dijo? No sé, de lo que dice Merleau-Ponty sobre la percepción. Bueno, ¿qué piensa usted? Yo opino. Yo opino que Merleau-Ponty está equivocado o Merleau-Ponty tiene razón porque tal cosa. Defino. ¿Está? Después hay cosas como, por ejemplo, a la hora de estudiar todo esto, podemos pedir modelos de parciales. Yo nunca suelo guardarlos, está muy mal. Pero la realidad es que a veces nos ayudan un poco los modelos de parcial que pasan los y las compañeras, porque la verdad que sinceramente nos dan como una perspectiva. Una cosa que es infalible es que cuando haya que estudiar tiene que tener el programa de la materia en mano. El programa y el cronograma, por supuesto, para saber cuáles son los textos que van a utilizar y también haberle prestado atención a la profesora cuáles textos se van a utilizar y cuáles quedaron afuera o al profesor. Sí, que eso generalmente está a la pregunta loca. Che, se toma tal texto, por ahí lo leo. No me va a venir mal, pero a la hora de estudiar vieron que optimizamos el tiempo. Y otra cosa es el programa de la materia. O sea, es infalible.
porque ahí tenemos cuál es la idea o qué es lo que la materia espera de nosotros, o sea, qué es lo que la cátedra espera de nosotros y qué es lo que va a evaluar. Mucha gente no lo lee y eso es sumamente importante. El programa de la materia es sumamente importante porque me da la perspectiva de la cátedra sobre la materia. De ahí, no saben las veces que yo he hecho resumen, no resumen así escrito en desarrollo, sino con cuadros, pero la cantidad de veces que he sacado la perspectiva de la cátedra o de una definición que tiene la cátedra sobre un tema que por ahí no lo tiene el autor, y entonces cuando voy a resolver, me sirve muchísimo saber qué piensa la cátedra de eso, ¿sí? Porque también muchas veces lo que nos pasa en algunas cátedras, por ejemplo, pedagogía, es que la cátedra espera que nosotros adoptemos eso también, adoptemos esa mirada. Nos da distintas miradas y espera que adoptemos esa mirada que se tiene, por ejemplo, sobre la pedagogía crítica. Pero eso está en el programa muchas veces. Otro que utiliza mucho el programa es historia de la educación. Yo hablo mucho de mi carrera, por supuesto. Esto sirve para todas las carreras, sí. Pero yo hablo de mi carrera porque, bueno, por supuesto, hago esta carrera, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a tener la perspectiva de mi carrera. Pero otro que utiliza muchísimo, es historia de la educación, utiliza muchísimo el programa. Es muy importante. Después casi todas las materias. Intro a la educación lo usa un montón. Y es muy interesante el programa que presenta Intro a la educación. La verdad que todas las materias. Intro a la práctica. Después, psicología general. Ahí están todos los textos. Muchas veces se confunden entre cuáles son los textos que está pidiendo la materia, cuáles no. Muchas tienen blog, también vayan. Y si les dan material audiovisual, por favor, véanlo. Es muy importante. Bueno, espero que les sirva. Esta es mi experiencia siendo estudiante. Es lo que he aprendido a lo largo de la carrera hasta este momento. Así que bueno, nada, se lo quería transmitir, además porque nada, me gusta compartir con todos ustedes lo que aprendo, que bueno, por algo se aprende, ¿no? Se aprende para compartir, porque si no, no tendría ningún sentido la enseñanza. Eso también lo levantamos como bandera en el FEP, incluso, no es que únicamente se me ocurra a mí o pasa en la carrera, sino que como bandera en el FEP levantamos de que cada enseñanza que nosotros tenemos es para transmitir y para hacerlo en comunidad con otros. Por eso hacemos un montón de cosas también como militantes estudiantiles que somos. Y bueno, también dentro de la carrera, porque estudio psicopedagogía, también se comparte esto de que la enseñanza, la educación y todo lo que aprendemos es para compartir. Así que bueno, nada, a mí me encanta compartir y bueno, les deseo éxitos en sus parciales y en los finales intermedios que también se acercan dentro de 2 semanitas. Gracias por ver el video, los dejo y muchos éxitos.